da un gusto enorme venir a presentar aquí en este espacio nuestro libro, que ha sido producto de un esfuerzo enorme de 2-3 años de trabajo intenso, que finalmente se culmina pues, en este día, que justo hoy recibimos el libro y nos da mucho gusto poderlo presentar ante todos ustedes. Y hablarles un poco de lo que fue este libro, de cómo se pensó la creación, la construcción de este libro y de su contenido. Estamos aquí en la mesa, Saeli Núñez y su servidora Gabriela Aguirre, que fuimos las coordinadoras, y uno de los excelentes autores que participaron en el libro, Alfredo Luis Islas está con nosotros para comentarnos más del libro. Brevemente yo les voy a platicar cómo surgió la idea del libro. En un primer momento, nosotros, como parte de un equipo de trabajo en la UAM Xochimilco, del grupo del área de estudios históricos, nos surgió la inquietud de preguntarnos, ahorita, hoy en día, ¿qué está pasando con la historia? ¿Qué es la historia? ¿Qué función tiene? ¿Y en dónde está parada? Un punto de inflexión importante fue el año del 2010. ¿No? ¿Por qué? Porque fue un año de conmemoraciones, un año donde conmemoramos la independencia, el bicentenario de la independencia, y un año donde conmemoramos el centenario de la Revolución Mexicana. Este año para los historiadores fue muy importante porque fue un reencuentro con el pasado. Estamos conmemorando ¿qué? ¿No? Estamos conmemorando la independencia, como les dije, la Revolución de Independencia y la Revolución Mexicana. Entonces nos sirvió ese año para reflexionar y repensar qué se ha escrito sobre la historia de México, quiénes la han escrito y qué es lo que han escrito. Entonces se hicieron un año donde fue muy productivo desde el punto de vista historiográfico, porque la mayor parte de las instituciones del país se dedicaron precisamente a realizar foros de discusión, foros de trabajo, a recapitular qué se ha hecho, por qué se ha hecho, etc. Y nos sirvió como punto de partida para repensar el camino de la historia. Otro momento muy importante que tuvimos fue la pandemia. Creo que a todos nos afectó de alguna u otra manera el periodo de la pandemia, y cuando regresamos a las aulas, repensamos también y nos hicimos una reflexión muy seria de cómo el México de hoy y el mundo del siglo XXI ha ido transformándose de manera tan rápida, ¿no? La inmediatez es lo que está ahorita como uno de los principales paradigmas. Nos dimos cuenta de la fragilidad que tenemos como seres humanos durante el periodo de la pandemia, y esto nos ubicó nuevamente a reflexionar sobre el mundo que estamos viviendo, un mundo de incertidumbres, de transformaciones constantes, ¿sí? De retos muy fuertes que tenemos, con temáticas muy nuevas, temáticas migratorias, temáticas de desigualdades sociales, temáticas que nos enfrentan a realidades distintas, ¿sí? Entonces, nuevamente nos sentamos a repensar en este mundo globalizado, en este mundo tan cambiante, tan incierto, que no tenemos ya claro los paradigmas actuales, ¿no? Ya no, podríamos hasta inclusive decir que el paradigma de hoy, pues es que no hay paradigmas, ¿no? Entonces, esto nos lleva a replantearnos como académicos, en nuestra posición de historiadores, en qué situación estamos, ¿no? O sea, poner como un alto en el camino y decir hacia dónde va la historia. Ese fue entonces el punto de partida de este libro. ¿Hacia dónde está la historia? ¿Qué temas se están tocando? ¿Por qué se están tocando esos temas? ¿Y qué se está escribiendo sobre esos temas? Empezamos en este trabajo, por así decirlo, de inicio, de construcción, pues, de estas preguntas que nos fuimos planteando, empezamos a observar pues, que hay muchos temas novedosos, actuales, que la historia está abordando y que se tienen que subir a ese carro de la globalización, a ese carro
de la actualización de los retos a los que nos enfrentamos para poder asumir y explicar el pasado, ¿sí? Porque finalmente es una de las funciones de la historia. Entonces, nos dimos a la tarea de encontrar y de buscar colegas que estuvieran interesados precisamente en este proyecto de qué se ha escrito sobre la historia y por qué, y qué camino y qué rumbo está tomando. Entonces nos juntamos, tuvimos un consenso de 11 académicos de diferentes instituciones, ¿sí? De la UAM Xochimilco, de la UAM Iztapalapa, de la Universidad Iberoamericana, ¿sí? Del INA, de la UNAM, en fin, de todas, de la Universidad de Guadalajara, del Colegio de Michoacán, en fin, son 11 colegas con distintas instituciones representantes del país que nos dimos a la tarea de formar un grupo de trabajo, un seminario, para discutir precisamente esos temas, ¿sí? Entonces nos dimos cuenta que ahorita, por ejemplo, la historia digital, la historia del tiempo presente, la historia oral, la historia de las mujeres, ¿sí? La historia de la vida cotidiana, son temas que están muy presentes en la historiografía mexicana y que teníamos que dar cuenta, pues, de qué se está haciendo sobre estos temas. Sin olvidar que existen otros temas, como la historia política del país, ¿sí? La historia de la Iglesia Católica, etcétera, que siguen teniendo también importante presencia y que necesitan su constante renovación. Entonces, esa fue precisamente el origen de este libro. Primero, un seminario en donde replanteamos estos temas, en donde quisimos poner a discusión historiográfica el saber de todas estas problemáticas actuales. Después hicimos un coloquio y finalmente terminamos en lo que viene a ser este libro, con 11 especialistas en la materia, que tratamos precisamente de recapitular y reflexionar los rumbos que está teniendo la historia, no solo qué se ha hecho, sino hacia dónde va la historia. Esa es brevemente la historia, pues, de este libro, ¿no? Entonces, a continuación le voy a dar la palabra a uno de los autores que participaron muy efusivamente, con gran entusiasmo en este proyecto, ¿sí? Se trata de Alfredo Ruiz Islas, ¿sí? Es doctor en Historia, miembro de la planta académica de la Universidad Iberoamericana, del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus ámbitos de investigación comprenden la historia de la vida cotidiana, la historia oral, la historia del tiempo presente y la historia de la educación en México. Bienvenido y mil gracias, Alfredo, por estar presente en este espacio. A mí me gustaría comentar, mi participación, centrarla en dos cosas básicas. La primera, que es algo que ha tocado ya Gaby de alguna manera, es cómo se gesta un libro como este, pero sobre todo pensando en algo que a mí me resultó muy interesante en su momento como materia de estudio, que es cómo construimos conocimiento, pero más allá de cómo construimos conocimiento a partir de las dinámicas que tenemos como siempre muy probadas, ¿no? O sea, formar un seminario, discutir, escribir, corregir, leernos, etc. Cómo construimos conocimiento en un entorno como fue el de la pandemia, que eso a mí me pareció que era algo muy interesante, porque tenía el reto o la particularidad de que a final de cuentas no sabíamos, no podíamos crear esto que habitualmente hablamos cuando hacemos comunidad. Decimos, vamos a hacer comunidad, y entonces es el seminario, juntarnos, y los seminarios tienen una dinámica como muy particular. O sea, es juntarse, hablar, pero además de hablar, es hablar de los temas, pero es hablar entre los colegas, es conocerse, es platicar un poco a la hora que se sale del seminario y se corre un poco el chisme, o sea, es más allá. Y en este caso, la pandemia nos obligaba como a ser muy precisos en términos de lo que queríamos hacer y de lo que teníamos que hacer y de la forma en la que teníamos que proceder. Entonces, el primer reto fue ese, tener el cuerpo de académicos, que lo acaba de comentar Gaby, cómo se dio. En mi caso, yo recuerdo que me llegó a mí un correo de alguien que conocía de nombre, pero que no conocía en persona, ¿no? Y que me decía,
hola, y además estos correos que son muy peculiares, ¿no? Estos de, hola, tú no me conoces, ¿no? Y yo, pues evidentemente no. Hola, no me conoces, pero te están buscando, para cobrarme, no, te están buscando para un, sí, te están buscando para un, comunícate por favor, pero además no me daba más datos, comunícate por favor con la doctora Gabriela Cristian, bla, 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 y me daba una dirección y yo, bueno, pues ¿para qué soy bueno? Entonces, es que estamos haciendo un seminario y estamos viendo quiénes podemos y cómo podemos y tenemos esto en mente, ¿te interesa? Y la verdad era que sí, o sea, porque el proyectos como este hay pocos en realidad. Ha habido una serie de proyectos a lo largo de los últimos años, quizá podríamos contabilizar alrededor, lo hizo un muy buen recuento Alberto del Castillo en la introducción, pero en los últimos 15 años quizá habrá menos de 10 textos, ¿no? Y los más notables son a lo mejor el de escribir la historia en México, 30 lecturas, el de la historiografía de Evelia Trejo, el de este texto de la historiografía que son conversaciones de Alfonso Mendiola y poco más. Entonces, entrar en un proyecto que se va a dedicar a estudiar la historiografía en la manera además en la que habitualmente la estudiamos, que es la vieja escuela que se establece quizá en el ámbito académico desde los textos que coordina Virginia Vedea, ¿no? En el Instituto de Investigaciones Históricas, que tiene que ver con el estudio especializado de un tema por parte de un especialista, porque no podemos hacer como estos grandes cuadros, porque eso resulta inabarcable y además resulta como ambicioso y resulta quizá hasta cierto punto un tanto absurdo. O sea, hablar todos de todo es como poco viable de acuerdo con las formas en las cuales la academia se plantea sus objetos de estudio actualmente. Entonces esto era, vamos a juntarnos un determinado número de personas y cada quien va a hablar de lo que sabe. ¿Te gusta? Sí. Y desde que empezamos hubo problemas porque hubo quien dijo, yo no puedo, yo no estoy, entonces hay que buscar quién, y entonces empezamos con esta tarea de, a ver, tú conoces, yo conozco a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien, y terminamos por integrar el grupo. Pero lo interesante era la dinámica, porque es una dinámica muy centrada en los objetos que cada quien tiene, y además una dinámica que era, no sé si era por la cuestión de la pandemia, si era porque todos teníamos como mucho tiempo a lo mejor de sobra, o porque teníamos que dedicarnos a hacer cosas para evitar preocuparnos por lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor, que los textos todos les hacíamos unas lecturas como muy profundas, y entonces en las sesiones de discusión realmente era algo muy enriquecedor. Todos hablábamos de los textos de todos le planteábamos a los demás preguntas, les hacíamos sugerencias, o sea, era algo que se veía que iba como más allá del mero compromiso de llegar y decir, te leí y medio me gustó. No, era una cosa como muy formal, y era algo además que ayudaba a seguir incrementando el volumen de las cosas de las que hablaba el texto. Dice en la introducción Alberto del Castillo, y eso me parece que es un acierto de su parte, dice, no es un texto exhaustivo. O sea, el resumen que se hace aquí, el análisis que se hace de cada uno de los ámbitos en los que nos introducimos, no es exhaustivo. Es más bien algo que tiene que ver con lo que nos parece que vale la pena resaltar. O sea, no es te voy a hablar de todo lo que hay acerca de un tema, porque además hay temas que son inmensos, son inabarcables, ¿no? La historiografía política, ¿no? Aquí Marcela lo tiene muy claro, es inabarcable. Entonces, ¿por dónde voy tocando el tema de modo tal que no se convierta en un recuento necesariamente de una erudición quizá excesiva, sino que sea algo aprovechable? El objetivo desde el principio se comentó, tiene que ser un texto utilizable por parte sí de los colegas, por parte sí de la academia, pero que sea un texto que pueda tomar un estudiante de licenciatura, alguien que esté estudiando historia y que quiere decir, bueno, ¿y cómo se está hablando hoy en día de la historia de las emociones? Y que pueda entenderlo. Que no sea algo que lo aleje de la materia, que no sea algo que se torne incomprensible, sino que sea algo más bien amigable, que sea algo además que haga planteamientos claros, que haga un recorrido bien logrado por autores, por textos, por temas, pero de una manera tal que se sienta como invitando al otro, ¿no? Entonces, la tarea a la que nos dimos a lo largo de más o menos un año fue esa, estarnos comentando, estar diciendo quién iba a leer la siguiente semana, en qué orden íbamos, qué presentábamos, cuáles eran las dificultades que encontrábamos con los textos,
y de qué manera esto se iba a poder subsanar en tanto se seguían una serie de recomendaciones, que además esto era algo que le daba mucha riqueza al seminario, porque todas las recomendaciones eran muy comedidas, en el sentido de que no puede uno hacerle una recomendación agresiva al otro, en el entendido de que el otro es el especialista en el tema. Entonces yo puedo decirle a alguien más, creo que, pero siempre con ese creo que. O sea, creo que esto podría funcionar así, creo que aquí habría que hablar de esto, creo que aquí es necesario plantearlo de esta manera. Entonces, a lo largo de las sesiones, lo que se vio fue esto, o sea, fue un tiempo de trabajo muy rico. Terminamos en el coloquio que además contó con la participación de lectores externos, que eso es una cosa que enriquece mucho al que produce un texto, porque le hace ver todos sus puntos ciegos, y todos los puntos ciegos que los demás, en ese mismo estadio en el que están, en ese mismo contenedor en el que se encuentran, y quizá tampoco lo han visto. Entonces, tener lectores externos ayudó muchísimo a que los textos se enriquecieran. Son lecturas que dicen, creo que falta esto, creo que falta aquello. Incluso cuando se producían lecturas que podían tener como cierto sesgo o como cierta incapacidad para entender lo que se está diciendo a cabalidad, ¿no? Entonces decíamos, ok, es que si no me estás entendiendo, no es porque tú eres incapaz de entenderme, ¿no? Si no me estás entendiendo es porque me falta claridad en mi exposición. Entonces necesito replantear lo que estoy diciendo, tengo que ponerlo de otra manera, hay que hacerlo, ¿no? Entonces lo que está en estas páginas, que además es un libro de unas dimensiones muy interesantes, lo que está en estas páginas es el esfuerzo de esos tantos meses de trabajo en el seminario, más la relectura, más el replanteamiento, más las modificaciones que se hacen a partir de lo que solicitan los evaluadores, ¿no? Es un libro que yo me atrevería a recomendar así como de una manera con mucho entusiasmo, no solamente por haber estado ahí, por haber participado, por saber quiénes estaban ahí, sino porque me parece que al final de cuentas lo que se construyó es un material útil. O sea, no es uno de estos libros que se compran y se van al librero y que queda ahí. No, es un libro que realmente puede funcionar como un material de consulta, como una obra que puede ser utilizada en distintas circunstancias, y yo sí lo pensaría incluso en cualquier institución educativa que tenga seminarios de titulación en los últimos semestres, como un material al cual se pueden acercar en estos para decir, a ver, vamos a hacer un primer estado de la cuestión, revisa esto y a partir de ello, ¿qué puedes hacer? ¿No? Yo quedo de verdad muy contento con lo que hicimos, muy agradecido a Gaby y a Zairi por haberme invitado a estar aquí y a ustedes por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, y ahora le voy a dar la palabra a la otra coordinadora. Sí, soy yo. Zairi Núñez Cetina. Ella es doctora en antropología, es historiadora, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa. Sus líneas de investigación son historia cultural de género, historia de la violencia contra las mujeres, criminalidad y justicia en México, siglo XX. Gracias, Zairi, te damos la palabra. Muchas gracias. Nuevamente, buenas tardes a todos y a todas por estar acá. La verdad es que estoy muy emocionada porque, bueno, es la primera vez que veo el libro ya en su forma final. Lo habíamos estado revisando, sobre todo en PDF, entonces pues nos da mucha emoción que un proyecto de por lo menos 2-3 años se haya cristalizado pues en este texto que fue, como ya lo mencionó Gaby, como lo mencionó también Alfredo, producto de un trabajo colectivo muy importante, ¿no? Que reunió, digamos, como la experiencia de estos investigadores, especialistas en la historia, ¿no? Y yo quiero agradecer, antes de hacer como comentarios puntuales, quiero agradecer primero que todo a Gaby por todo el apoyo y por todo el trabajo, la paciencia que tuvo, digamos, porque no fue fácil digamos, el organizar el organizar el seminario durante un año, preparar el coloquio y bueno, después toda la parte de juntar el libro, ¿no?
También quiero agradecer a Enoch, acá a mi estudiante, por el diseño que hizo, ¿no? La verdad es que es un diseño muy, muy bonito, muy funcional, muy dinámico, ¿no? O sea, que le da como mucha presencia libre y creo que es importante reconocerlo, ¿no? Y bueno, por supuesto, a todas las autoras, los autores que participaron y que tuvieron una muy buena disposición cuando los convocamos para sentarnos a pensar, a reflexionar sobre la historia, ¿no? Y como ya lo había mencionado, era importante sentarnos a reflexionar después de un momento tan trascendental como fue la pandemia, ¿no? Para muchos, de en qué estamos en la historia, qué está pasando en la historia, hacia dónde va la historia. Así se denominó el seminario, hacia dónde va la historia en el México del siglo XXI, ¿sí? Pensar la historia, pensar qué estamos haciendo como, en nuestro oficio como historiadores e historiadoras, nos convocaba en una reflexión de más allá de los temas que se están trabajando, más allá de los enfoques, es cómo lo estamos haciendo, ¿sí? A qué fuentes estamos recurriendo, qué tipo de intereses tenemos y qué preguntas estamos haciendo sobre las nuevas realidades desde el presente, ¿no? Y eso creo que nos movió muchísimo, porque una cosa es hacer una investigación, ¿no? Escribir un texto, y otra muy diferente pensar en, a ver, ¿yo qué estoy aportando a esa historia, ¿no? Como especialista, como investigadora, ¿qué estoy aportando a esa historia? Entonces, el ejercicio, y creo que en ese sentido era la reflexión también de Alfredo, de qué es lo que estamos aportando para esa historia, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo y cuál es el sentido que tiene esa historia, sobre todo para las futuras generaciones? Entonces, esta obra, ¿no? Que trata de ofrecer un balance crítico y actualizado de esa historiografía, hacia dónde vamos, cómo lo estamos haciendo, nos mostró importantes resultados, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con hacer historia en la era digital, ¿no? Que desafortunadamente el doctor Gayol, que es el que en esta contribución participa con un texto que él mismo denominó ciberbiografía, la práctica historiográfica y la historia digital en México, ¿no? Nos mostraba sobre cómo hacer historia en la era digital, ¿no? Desafortunadamente no pudo asistir, él está en Zamora, y pues por la situación de seguridad, fue prudente no venir, ¿no? Desafortunadamente, pero bueno, pues lo tendremos más adelante en una siguiente presentación. Otro de los aspectos interesantes fue constatar, a partir de esta reflexión y de este ejercicio, es pensar el propio campo, contar la experiencia y sistematizar también los aportes teóricos y conceptuales, ¿no? Un elemento importante que logramos constatar es la interdisciplinariedad que se está dando en la historia, ¿no? A diferencia de otros periodos donde todavía predominaba una historia más positivista, vemos hay que un giro cultural, y ahora estamos en un giro emocional, ¿no? El giro afectivo, como lo llama Graciela de Garay en su texto sobre la historia oral, y los aportes de la historia oral, cómo estas transformaciones, ¿no? Han llevado, digamos, a una serie de reflexiones sobre los conceptos y los usos de categorías que permiten hacer un análisis más amplio de la historia. Otra constatación del texto tiene que ver con las periodizaciones, ¿no? Digamos que lo vincula mucho desde la historia política, o sea, cómo la historia o las periodizaciones de la historia se han ido transformando, ¿no? Por ejemplo, la historia contemporánea ya no es, digamos, solamente del siglo XX, sino que hay todo un debate sobre cómo se han recorrido esas periodizaciones. La historia de la Revolución Mexicana pertenece ya más a la historia moderna que a la historia contemporánea, por ejemplo, ¿no? O sea, estos debates que plantean los especialistas. Otro de los aportes interesantes son como las diferentes problemáticas y complejidades a partir de las temáticas y las preguntas que se hacen en la actualidad, o nos hacemos en la actualidad, los y las historiadoras, ¿no? El tema afectivo, el tema de la violencia, ¿no? El tema de las emociones, el tema de la criminalidad, ¿no?
son temas que han cobrado mucha relevancia. Y eso, digamos, ha roto con esta historia, digamos, más convencional de la historia política, de los procesos, digamos, políticos o la historia desde arriba, ¿no? Para mostrar otras facetas, otras perspectivas de los diferentes grupos sociales, ¿no? La incorporación de algunos actores, ¿no? Las mujeres, los niños, ¿no? Los que en otro momento eran las minorías, pero que, digamos, están planteando elementos sobre las sexualidades, la diversidad sexual, sobre las preocupaciones que tiene la sociedad en este momento, ¿no? Esa es, digamos, otro de los aportes importantes. Las variaciones en la periodicidad y los desafíos que enfrenta la disciplina en términos de las conceptualizaciones, ¿no? De las categorías y sobre todo de esas periodizaciones que tienen que ver con una historia más reciente. Si bien antes se pensaba que la historia solo podía abarcar hasta los años 60, ¿no? Ya de los 60 para acá era más historia, era más, digamos, un asunto de sociólogos y de politólogos. La historia se ha apropiado también de estos periodos con temáticas como la memoria, ¿no? La violencia, la represión, que son temas, ¿no? La justicia, ¿no? La verdad, la idea de verdad, que son temas que demanda la sociedad actual, ¿no? Entonces, parte de todos esos aspectos son los que los historiadores y las historiadoras que participan en este texto pretendieron mostrar, ¿no? Pretendieron reflexionar para señalar los aspectos centrales de una ruta, digamos, de la historiografía, qué es lo que se está haciendo, cuáles son las temáticas actuales, pero también cómo hacer historia, ¿no? Una última parte del texto son los aportes de las fuentes, ¿no? La historia oral, las imágenes, la historia de la imagen, son elementos centrales también que nos muestran cómo se están abordando las fuentes, ¿no? Los tipos de fuentes que están utilizando, las preguntas que se están haciendo a esas fuentes, ¿no? Las nuevas fuentes, por ejemplo, los archivos desclasificados, ¿no? Que nos permiten también acceder a estos periodos, sobre todo de represión, ¿no? De violencia, y cómo se abordan ese tipo de fuentes. Entonces, hay una variedad de aspectos que nos llevan a mostrar y a evidenciar un panorama, como se denomina el texto, un panorama de la historiografía contemporánea en México, ¿no? Que nos traza rutas, pero que también nos permite mostrarle a las nuevas generaciones, a las personas que están, a los estudiantes, las estudiantes que están haciendo, digamos, sus trabajos, que están haciendo historia, digamos, que están haciendo una carrera en historia, pero también aquellas personas que se interesan por la historia, para conocer de primera mano qué se está haciendo, cómo se está haciendo y cuáles son como los desafíos que enfrenta la disciplina en un momento en el que el sistema, ¿no? Está mostrando o está aparentemente mostrándonos que no es necesaria la historia. Entonces, es mantener, digamos, la forma de pensar en la importancia de la historia, en la necesidad de la historia y la necesidad de mantener una conciencia histórica, ¿no? Para transformar este sistema. Muchas gracias. Bueno, creo que hemos tratado de darles un panorama general sobre el contenido del libro, por qué surgió y más o menos qué temáticas se está abordando. Entonces, a mí me gustaría que les quedara como, porque veo que hay muchos jovencitos, que bueno, me da mucho gusto, que les quedara la idea de que la historia es muy importante porque nos da identidad, nos da crítica, nos da pensamiento, ¿sí? Es una herramienta fundamental para que nosotros como estudiantes, ¿sí? Sepamos cuestionarnos el mundo en que vivimos, ¿sí? Entonces, ojalá que el libro y esta presentación les sirva para tener esa inquietud y acercarse más a esta disciplina. A mí me gustaría ver la participación de alguno de estos jóvenes que están aquí, que se
algo que les interese. Sí. Nadie se anima, nadie es valiente. ¿Quiere preguntar algo? ¿Quiere Comentar. ¿Quiere preguntarnos algo? Nos da mucho gusto que haya jóvenes en esta mesa para que tengan la inquietud, pues. A ver. El libro. ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel. El libro, ¿qué abarca de la historia de México? O sea, en general, ¿qué es lo más destacado de la historia de México? ¿Qué puedo encontrar en el libro? A ver. Bueno, el libro es metodológico, entonces más que procesos, demuestra como las temáticas que se están trabajando, qué se está haciendo, qué temas se están abordando, qué autores están abordando los temas, qué se ha escrito sobre, no sé, por ejemplo, la criminalidad, sobre la violencia, sobre las emociones, sobre la vida cotidiana. Por ejemplo, tenemos acá el autor de uno de los textos que habla sobre la historia de la vida cotidiana. ¿Cómo se hace? ¿Qué es eso de la vida cotidiana? ¿Cómo se hace historia de la vida cotidiana? ¿Quiénes participan? ¿Qué se ha hecho en México? ¿Qué se ha hecho sobre ese tema? Entonces nos muestra un panorama de lo que se ha planteado, lo que se ha, digamos, los resultados que hay, pero también de las rutas de trabajo. Pero necesariamente sí aterriza como en temas de historia de México, ¿no? O sea, cuestiones, por ejemplo, como la violencia contra las mujeres, o sea, es algo que está ahí y es algo que parte de hoy. Algo que es importante de este libro y que tiene que ver con cómo hacemos la historia es que las preguntas para hacer historia nos las hacemos hoy. O sea, nosotros nos preguntamos cómo se hace la historia hoy, porque hoy tenemos, lo decía Javi al principio, hoy tenemos dudas, hoy tenemos inquietudes, hoy tenemos un panorama y tenemos además una sociedad que pregunta ciertas cosas y que exige cierto tipo de respuestas. Entonces, los temas que están en el libro no son como casuales ni arbitrarios, o sea, son los temas que hoy hay alguien que diga. Por ejemplo, tú dices, ¿qué hay de historia de México? Entonces lo que te podemos decir es, bueno, ¿cómo podríamos pensar hoy que se hacen o que se ven o que importan las emociones? O que importa algo como la oralidad, o que importan fenómenos como las comunicaciones a través del mundo digital y la producción de fuentes y el trabajo de, o sea, la comprensión de todo esto que tiene que ver con mundos cibernéticos, etcétera, ¿no? Entonces, la historia de México está ahí, o sea, tú lo lees y lo entiendes porque estás aquí con nosotros y te puede decir muchas cosas, pero dices, claro, o sea, yo sí me pregunto esto, las emociones, ¿por qué son importantes las emociones? Todos tenemos hoy en día, parece que vivimos con las emociones a flor de piel, ¿no? O sea, piensen ustedes en términos de lo emocional y sin caer en un tema así como absurdo, pero piensen en términos de lo emocional, ¿cómo podría ser esto en relación con todas estas personas que hoy se identifican como Therians? Por ejemplo, o sea, es una cuestión emocional, tiene que ver con eso, con sentir, con transmitir, con comunicar algo que va más allá de ponerse una máscara de perro. O sea, tiene que ver con emociones, con gente que se relaciona con otra gente. Entonces, México está ahí, el México del presente está en el libro a partir de los temas que nosotros planteamos. Gracias. Muy bien, Daniel. ¿Quién más se anima a otra pregunta? ¿No? ¿No interesados? A ver, Marce, tú platícales un poco de tu tema, de tu experiencia como autora. Tenemos a Marce Mijares. Si quieres te paso. Ella es profesora de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También participó en el libro y les puede dar su experiencia como autora. Buenas tardes a todas y a todos. En realidad fue un reto reflexionar sobre lo que se escribe o se ha escrito sobre un tema poco popular hoy, que creo que es la historia política, o podría ser un poco aburrido, ¿no? O pues, ¿qué más se puede decir de la historia política? Y la verdad es que fue un reto porque me di cuenta que se ha escrito más de lo que uno pensaría, que se están utilizando pues nuevas fuentes. Hay un debate muy interesante hay una línea muy delgada entre la historia política y la historia del tiempo presente. Y bueno, en general creo que la motivación que me llevó, claro, la invitación fue
me cayó muy bien, ¿no? Me parece, y como ya se mencionó en la presentación, hay pocos textos. Yo sí creo que este libro va a ser una obra de consulta obligada y por lo tanto me siento muy honrada de que me hayan invitado y pensando en la manera en cómo lo escribí, lo hice pensando sobre todo en mis estudiantes. Le puse mucho corazón a mi artículo para que en el futuro quien esté interesado realmente vea mi texto, y creo que el resto de los textos así también lo muestran. Es una especie de mapa para que quien lo lea más o menos se ubique y pueda continuar en el estudio de la historia, ¿no? Desde las distintas perspectivas que se analizan en este texto. Pues muchas gracias por la invitación, me voy muy contenta con el resultado. Gracias. Bueno, pues primero quisiera felicitarlos por el trabajo que hay detrás de este libro. Me parece que a veces no es como fácil saber que se hace un esfuerzo tan grande, o bueno, no se llega a hacer un esfuerzo tan grande, ¿no? Un seminario, una discusión, un intercambio, una lectura, ¿no? Pero sobre todo me parece algo bien importante, muy respetuoso entre colegas. O sea, esto que mencionaba, ¿no? Alfredo, me parece algo que es importante, pero también que da para seguir trabajando para hacer comunidad de especialistas, ¿no? Pero algo importante, comunidad, ¿no? Y después, al escuchar los temas, como lo dijo la doctora Gabriela, pues es un parteaguas, pero sobre todo no como se leen o se ven, ¿no? Los títulos de otros libros de historia, ¿no? Sino precisamente a partir de una situación que nos cambió la vida a todos, ¿no? Ver cuáles son los temas que están ahí, que son importantes y que sobre todo para los jóvenes, ¿no? Claro. Son atractivos. Eso me parece fundamental, ¿no? ¿Qué se está discutiendo? ¿Qué mueve a la gente? ¿Qué es importante que la historia retome, ¿no? Eso me parece muy, muy importante. Pues muchas felicidades por el trabajo. Muchas gracias. Gracias. Creo que compañero. ¿Tú, Angie, más quiere participar, no? A ver, Anima. ¿Qué tipo de estudiantes están enfocados en su libro? A ver, más fuerte. ¿Qué tipo de estudiantes está dedicado el libro? O sea, ¿quién lo puede dirigir? ¿A qué tipo de estudiantes? Bueno, realmente todos los estudiantes que tengan que ver con la historia, con la ciencia política, con las humanidades en general, creo que es un libro que está muy actualizado en las problemáticas del México de hoy. Y entonces, si tú como estudiante te interesa, por ejemplo, cuestiones de criminalidad, pues te acercas a este libro y te va a llevar qué se está escribiendo sobre ese tema, quién lo está escribiendo y por qué contenido tiene eso, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso particular, yo trabajo a la Iglesia Católica. México es un país que mayoritariamente es católico y la Iglesia juega una función muy importante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel que la Iglesia ha jugado a través del tiempo? ¿Qué importancia tiene? ¿Quién escribe sobre eso y por qué? Esa es un poco la función que tiene este libro, ¿sí? Entonces, como estudiantes o como conocedores, me interesa saber qué hay escrito sobre el género, sobre la mujer, pues acudo al artículo que Saidi escribió y me voy a encontrar con qué se ha escrito sobre feminismo, sobre mujeres, sobre violencia, y me va a servir como un camino que puedo tomar para informarme más sobre esos temas, ¿sí? Por ejemplo, ahorita ustedes los jóvenes están muy empapados con el tema de las redes sociales, ¿no? La era digital, con el celular y con las páginas web, con todas estas modernidades de ahora, ¿no? Entonces, yo como historiadora, ¿cómo voy a hacer uso de esas redes para una investigación? ¿Es válido tomar como fuente lo que me dice una red social o no? ¿Qué tipo de red hacerle caso y qué tipo, a cuáles no? ¿Sí? Entonces nos enfrentamos a retos novedosos por la tecnología que son muy importantes atender, ¿sí? Y entonces, en ese sentido,
el artículo que habla precisamente sobre la era digital, pues nos lleva de la mano a eso. Ustedes me imagino que como estudiantes les han pedido a sus profesores trabajos y les han dicho tengan cuidado con el uso de ciertas páginas, tienen que verificar que son páginas serias, etcétera, ¿sí? Entonces, para que realmente sea un trabajo científico, un trabajo que tenga validez, pues me tengo que acercar a fuentes fidedignas, ¿no? ¿Cómo voy a formar ese filtro? ¿Sí? Es muy difícil ahorita porque estamos bombardeados de mucha imagen, de mucha información, ¿sí? Y nos enfrentamos a retos muy importantes como constructores, ¿sí? De una historia. Los historiadores, o sea, ahora sí que tenemos un reto enorme, ¿sí? Porque nos estamos enfrentando precisamente a esta ola tecnológica que tenemos que tener la capacidad de decidir qué sí y qué no utilizo en investigación. Entonces hay un artículo que habla sobre eso. Y entonces está dirigido precisamente a todos los estudiantes que tengan que ver con el estudio del México actual, ¿sí? De las ciencias sociales. Bueno, pues creo que ya no tenemos mucho tiempo, pero todavía igual y un minutito, si alguien más quiere alguna inquietud, algo que quieran saber, que se animen, ¿no? A ver. Yo me preguntaba, ahorita que ya estoy en el octavo semestre de licenciatura en Historia, están habiendo todos estos debates sobre el uso de inteligencia artificial en los trabajos. ¿Abordan este tipo de cuestiones también en el libro? Lo de la inteligencia artificial es una materia pendiente que tenemos que abordar. Es un trabajo, sí, es un reto. Sí. No está el tema de la era digital, pero no lo de la inteligencia artificial. Decía en un texto sobre historiografía, decía Ernesto de la Torre, ¿no? La labor de hacer historiografía es la tarea de nunca acabar. ¿Por qué? Porque siempre cuando dices, ya está, no, ya salió otra cosa, ya pasó otra cosa. Entonces, el libro tiene una fecha en la cual se terminó. Y cuando nosotros terminamos de discutir esto, resulta que este problema de la inteligencia artificial todavía no estaba sobre la mesa. Entonces, no, se queda ahí. Se quedó para un volumen 2. Ya nos dieron una idea. Bueno, pero gracias por tu pregunta, muy buena, muy pertinente. Sí. Bueno, pues con esto damos por terminada esta presentación y les agradecemos su presencia aquí, sobre todo a los jóvenes estudiantes que vemos por aquí, a lo mejor obligados, pero presentes. Por lo menos no bostezaron. Exacto. Se quedaron hasta el final. Muchas gracias. No, gracias.